난 남랭이 상마 동마 공 첨지这系列说的差不多안드린데 야다 동마 리제 메기 다가르 남다르디마 지슈나 섬트야송 다디나니다 리제 메 남다르 나로네다 다지디 리제 ngabadi chati ore samtingu Primero me gustaría ofrecer a todos ustedes Tashidelek, bienvenidos. Y he pensado en comenzar hablando acerca de los versos autobiográficos de las acciones virtuosas y acerca del quinto verso de las acciones virtuosas. Así que es la quinta acción virtuosa. Esta quinta acción virtuosa 다 리제 ngabadi 다지랑기 sabje wandu chebe mina ane ngonjo chele shuzu ge nangi ane twensen ngaba am twensen tamar twensen ngaba chadi yore anda di midaba gyule gebe sendle dangbe su sadi mare dadi zizi di garesana ane chome tamji chu la yuwa quinta da acción virtuosa, tomando en cuenta el índice del comentario, es el quinto de los preliminares acerca de cómo entrar en el Dharma, llamado renunciando a esta vida, puesto que la impermanencia se ha arraigado en su ser. Y el verso dice, observé que todos los seres superiores o insignificantes, como el flujo de un río, deben morir desnudos y sin posesiones. Reflexioné, ¿cómo tendrán la oportunidad de surgir los 8 dharmas mundanos de esta vida, incluso en sueños? Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que creo que este tiene el mismo significado que el quinto verso de la alabanza buscó exhaustivamente. Así que este quinto verso, en el comentario de Concho Yenlak, dice ser acerca de generosidad trascendente, el amor compasivo y demás, y la diligencia trascendente o el esfuerzo gozoso trascendente de no tener aferramiento y demás. Y el verso dice, aquel que con renuncia completamente pura, inseparable de la mente del amor y de un fuerte anhelo de compasión, continuamente entristecido por el sufrimiento y sus causas, reflexionó en la certeza de la transitoriedad, a él le suplico. Y Mikio Dorje habla en un texto, escribió en un texto que él escribió llamado Instrucciones de las historias, para entrenar en las historias de liberación. Y en este texto dice, así no hay otra forma, no hay manera de explicar, de leer todo el texto, pero creo que es mejor decir los puntos principales en breve. Así que si utilizamos nuestra mente, cuerpo y palabra para acciones que no tienen sentido para esta vida, eso realmente es una gran pérdida. Y la razón de esto es en nuestro cuerpo, nuestra vida y todas nuestras posesiones no permanecen tan solo un instante, son impermanentes y están cambiando todo el tiempo. Y se agotan aún más rápido que el movimiento del sol y la luna cuando estos salen y se posan. Así que tenemos amigos que hemos tenido por largo tiempo y tenemos riqueza por la que hemos arriesgado nuestra vida para obtener.
y tenemos lugares en nuestra vida. Y nuestro cuerpo se usan momento a momento, se desgastan momento a momento. Así que no en un día, sino que momento a momento, día a día se están em, desvaneciendo. Así que Mickey Dorje entendió esto y escribió acerca de la impermanencia, de este sentimiento muy incómodo, em, de que nuestro cuerpo se deshace con el tiempo y con la muerte. Y de la misma manera, todas nuestras posesiones, nuestra fama, eh, todo esto depende del karma pasado, de las acciones del pasado. Y no son algo que debemos de usar, en lo que debemos de usar nuestro tiempo, nuestro poder y nuestra capacidad en esta vida. Si tenemos un poco de tiempo en esta vida, si tenemos algo de habilidades o de capacidad en esta vida, lo debemos de utilizar eh, para las vidas futuras, para no sufrir en esta vida y en otras vidas. Debemos de trabajar por esto, por no sufrir en otras vidas. Y debemos de parar de hacer otro tipo de acciones. Así que esto lo dice en estas instrucciones de entrenar en las historias de liberación. Esto también lo hablamos el otro día, hablando de la cuarta acción virtuosa de abandonar las acciones sin sentido. Si utilizamos, si utilizamos nuestro cuerpo, palabra y mente para acciones sin sentido en esta vida, no hay mayor pérdida o decepción que esta. Así que, ¿qué quiere decir? Que las acciones que hacemos para esta vida son sin sentido. ¿Qué quiere decir esto? Podemos hablar de esto de muchas maneras distintas. Por ejemplo, cuando leemos los textos de los grandes maestros del pasado, todas las acciones que se hacen ellos dicen que todas las acciones que se hacen pensando en esta vida son sin sentido. Y si pensamos en la razón por la que ellos dicen esto, es que las acciones que hacemos para el beneficio de esta vida son ridículas o sin sentido, es porque hay gente que cree en las vidas futuras y en comparación con las vidas futuras, esta vida es realmente muy corto tiempo. Es no tan larga como la duración de un bostezo. Por ejemplo, los gatos están bostezando todo el tiempo, ¿cierto? Entonces nuestra vida no es más larga que la duración del bostezo de un gato. Así que si no tenemos tiempo que perder y si gastamos nuestro tiempo para que podemos utilizar para el beneficio de las acciones para las siguientes vidas, es una gran pérdida. Y las personas que dicen estos son los grandes lamas del pasado. Ahora, cuando decimos que las acciones del pasado, no, cuando decimos que las acciones para esta vida no tienen sentido, pensamos que esto es solamente el habla em, de una persona gorrona, de una persona que solamente que no hace nada de trabajo y quiere vivir de otros. Y esto tiene sentido porque nunca hemos pensado de esta manera. Por ejemplo, siempre decimos, este trabajo no tiene sentido, esto es muy aburrido. Decimos eso, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que es sin sentido? ¿Qué define lo que es aburrido? Tenemos que estudiar un poco y
entrenar a nuestras mentes para saber qué significa esto. De otra manera no sabremos. Por ejemplo, si alguien debe de llegar a cierta hora, por ejemplo en India, como una persona que trabaja como electricista, tiene que llegar a una cierta hora. Entonces, tú estás esperándolos, ellos deberían de llegar a las 9 de la mañana, pero no llegan a las 9 de la mañana y entonces nos aburrimos. Pero si esperamos y dan las 9:30 y de todas maneras no hemos escuchado de esta persona, no ha llegado, nos vamos a empezar a aburrir y además nos vamos a molestar. No solamente nos vamos a aburrir, sino que nos vamos a molestar. Y si tenemos que esperar aún más, empezaremos a pensar que no tiene caso, que no tiene sentido. Así que creo que esto es algo muy fácil que ustedes pueden entender, ¿no? Que no tiene sentido esperar. Entonces, otra situación es que imaginen que hoy tienen que ir en tren a Bodh Gaya. Y entonces van a la estación de trenes y esperan 4 horas. Y el tren no llega. Y al final hacen un anuncio en los altavoces. El tren no se va a ir, no podrá irse hasta las 3 de la tarde del día de mañana. Y cuando escuches este anuncio, te sientes completamente molesto y piensas, esta situación es muy difícil, es muy aburrida o muy molesta. Así que esta es otra manera de sentirnos así, como esto no tiene sentido, es muy aburrido. También hay muchas cosas sin sentido o molestas en las que podemos pensar. De otra manera no serían otras cosas no son tan fáciles de entender para nosotros. Por ejemplo, cuando hacemos una puya, a veces los monjes y las monjas a veces están, en vez de estar recitando, a lo mejor se ponen a platicar o a hablar los unos con los otros o se ponen a dibujar algo en su cuaderno. Entonces viene el disciplinario y les dice, ¿qué están haciendo? Media puya, debes de recitar y a lo mejor les pegan, ¿no? Les dan un golpe. Entonces inmediatamente vas a parar, pero en tu mente no vas a pensar inmediatamente que no tenía sentido lo que estabas haciendo. Lo dices, pero en tu mente piensas, ¿por qué no puedo jugar? ¿Por qué no puedo hacer otra cosa? ¿Por qué no puedo divertirme? O cuando deberías de estar estudiando, por ejemplo. Estamos ahí sentados viendo nuestro teléfono, nuestro móvil, y alguien dice, ¿por qué estás haciendo esto que no tiene sentido? Y te quitan el teléfono, entonces te enojas, te molestas. ¿Por qué están diciendo esto? Pero esto es agradable, ¿no es cierto? Es una situación agradable, ¿por qué no me dejan hacer esto? Y pensamos que es algo muy interesante, no pensamos que no tiene sentido o que es tonto estar haciendo esto. Así que si comparamos esto desde la perspectiva de los lamas del pasado, todo lo que hacemos para ellos sería sin sentido o ridículo. Y la razón por la que es sin sentido es que para la gente normal o la gente común, si la gente está acostada o tirada, no haciendo nada todo el día, durmiendo todo el día, eso diremos que es algo sin sentido. Si alguien hace cosas sin una meta o sin un plan particular, creemos que esto es sin sentido. O si a un niño pequeño está jugando todo el día, pensamos, está haciendo algo sin sentido, ¿no? Pensamos de esta manera. Y si le decimos, no juegues, el pequeño niño va a decir, ¿por qué no? No lo va a entender. ¿Por qué no puedo jugar? Es divertido. Así que de esta misma manera, por esta razón, no vemos algunas cosas sin sentido como sin sentido. Cuando hablamos de los gurús del pasado, los grandes maestros, ciertas cosas que ellos ven como sin sentido, no las vemos sin sentido.
Así que estoy usando la misma palabra, sin sentido o aburrido, em, de la misma manera, pero se entiende, dependiendo de la persona, se entiende de maneras distintas. Esto hay una historia en el pasado. Eh, Estaba un gran geshe, maestro del pasado llamado Geshe Potowa y otro geshe llamado Chuki User. Y ambos eran muy gurús, geshes kadampas muy famosos y tenían muchos estudiantes en Kham. Y muchos de estos estudiantes eran comunes a estos dos maestros. Y un día los estudiantes le dijeron a Geshe Chuki User, cuando el Geshe Potawa enseña el Dharma, tenemos un sentimiento muy distinto en nuestra mente. Es como una confianza, una fe muy distinta. Pero cuando tú enseñas el Dharma, no desarrollamos tanta certeza eh, como el Geshe Potawa. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es la razón de esto? Y Geshe Chuki User no contestó inmediatamente, solo pensó, "Ah, cuando yo enseño Dharma, ellos no sienten lo mismo. Así que probablemente los vio con una cara larga. Lo que pensó Geshe Chuki User en ese momento fue, no puede ser, porque yo conozco bien el Dharma, de hecho lo conozco mejor de lo que Potawa lo conoce. Pero es posible que Potawa tenga alguna instrucción profunda que yo no tengo. Así que un día fue a escuchar a Potawa y dijo, creo que debería ir a escuchar lo que está enseñando para ver qué es esto que me... Y escuchó la enseñanza de Potawa de principio a fin e incluso él tuvo un sentimiento distinto, tuvo una certeza distinta. Y cuando esto pasó, se preguntó, ¿qué es esto? Incluso yo tengo este sentimiento. ¿Cómo es que tengo este sentimiento? ¿De dónde viene este sentimiento? Entonces le preguntó a Potawa al respecto. Y lo que dijo Potawa fue, cuando le dijo, perdón, el a Potawa, cuando tú enseñas el Dharma, no dices nada que yo no sepa ya, pero entiendo de una manera en la que no he entendido antes. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué esto es así? Y Potawa le dijo, lo que dices es cierto. ¿Cómo podría enseñar algo que no sabes ya? Porque tú sabes todo lo que yo sé. Pero es cierto que entiendes algo distinto a lo que ya entendías. Y la razón es que cuando yo enseño en el Dharma, apunto la flecha hacia adentro. Es probablemente por esto. Así que Potawa pensaba, ¿esto ayudará a la mente? Su, su propósito era que lo que enseñaba ayudara a la mente. Entonces, por ejemplo, si apuntamos hacia afuera, él dice, estoy apuntando hacia adentro. Así que está enseñando y hablando con la intención de traer beneficio a las mentes de los estudiantes. Y creo que esta es la razón por la que tienen un entendimiento distinto. Es de esta manera. Así que es lo que dije antes, cuando decimos no tiene sentido, es aburrido. Las palabras son las mismas, pero las entendemos de manera distinta. Pensamos que, esto no tiene sentido. Y lo que no tiene sentido lo que nosotros pensamos que no tiene sentido y lo que los gurús piensan que no tiene sentido es distinto. Para ellos todo lo que hacemos no tiene sentido. Y la razón de esto es que todo el trabajo o todo lo que hacemos en esta vida es con el foco o el propósito en esta vida. Así que todo lo que hacemos desde su perspectiva no tiene sentido. Pero si pensamos desde nuestra perspectiva, decimos que todo lo que hacemos en esta vida no tiene sentido, entonces
No, no lo creemos, no podemos creer que todo lo que hacemos no tiene sentido. Así que por esta razón hay una gran diferencia ahí entre estos. Así que generalmente mucha gente para lograr sus deseos de comida y de ropa y de fama, mucha gente hace muchas cosas y piensa, ¿cuál será la mejor manera de hacer negocios? ¿Será que debo de pedir dinero? Eh, ¿Será mejor que preste dinero, que lo pida? ¿Será mejor que sea violento, que sea pacífico? ¿Será mejor que robe a la gente? ¿Será mejor que mendigue? Entonces, aquellos que están más arriba de nosotros, que tienen mayor estatus, nos sentimos celosos. Si alguien tiene un iPhone, pensamos, ¿por qué no tengo un iPhone? Yo también tengo que tener un iPhone. Voy a comprarme uno. Y si alguien más tiene una motocicleta muy buena, yo necesito tener una mejor y más impresionante que esa. Si alguien te compra un automóvil, entonces yo pienso, yo también debería de comprarme uno como un BMW o algo así. Entonces tenemos esta competencia. Cuando alguien es igual a nosotros, sentimos competencia. Y cuando alguien es más débil que nosotros, los criticamos. Sentimos desdén por ellos. Así que, en resumen, la gente trabaja hasta el punto de la muerte solamente para cosas en esta vida, para por el propósito de esta vida. Y la vida se acaba. Y de esta misma manera, cuando en nuestro propio grupo de personas hay felicidad, placer, ganancias, entonces nos sentimos felices. Y cuando tenemos enemigos, cuando ellos tienen eh, sufrimiento, pena, nos sentimos felices de que ellos hayan escuchado las buenas noticias. Actuamos de esta manera. Y cuando hay personas con las que no tenemos ninguna conexión de si son enemigos o amigos, cuando las cosas, ellos sufren, no se sienten felices, simplemente pensamos, ellos no tienen ninguna relación conmigo, no tengo ninguna conexión con ellos. Ni siquiera tenemos un pequeño sentimiento de que deberíamos de hacer algo por ellos. Mucha gente actúa de esta manera, pero para Mikio Dorje, su naturaleza era diferente a la de la gente común. La gente común realmente trabaja con empeño por el propósito de esta vida. Trabajan fuerte para obtener victoria y cosas buenas para sí mismos y sufrimiento para sus enemigos o pérdida para sus enemigos. Pero realmente no piensan en las siguientes vidas y piensan que esto no tiene sentido. Así que cuando él le decía que estas acciones eran sin sentido, no solamente estaba diciéndolo eh, desde su garganta, no eran palabras que solamente venían desde su boca, sino que lo decía desde su corazón. Y gente que tenía conexión con Mikio Dorje lo veía que cuando experimentaban sufrimiento o problemas, ya sea que lo viera o escuchara al respecto, él sentía este gran sentimiento de que le había pasado a él mismo y realmente se preocupaba enormemente por ellos. Y cuando escuchaba que la gente le estaba yendo bien y que estaban a salvo, se deleitaba en esto, realmente se sentía muy feliz. Y cuando escuchaba
hablar como en un monasterio, los maestros o los gurús no estaban en conflicto, no se llevaban bien. Se sentía muy preocupado por esto, eh, como si hubiera tenido una gran pérdida. Se escuchaba que no había conflicto en un monasterio y que las enseñanzas iban muy bien, el Dharma, la práctica y el escucha del Dharma iba muy bien. Se deleitaba y decía, "Ah, me regocijo mucho en que esto está ocurriendo". Y también le decía a mucha gente, le hablaba a mucha gente sobre esto. Así que en resumen, Mikio Dorje era alguien que realmente le gustaba a la gente que tenía buenas intenciones, que practicaba. Pero en cambio, la gente que no le gustaba a la gente que decían que eran muy buenos, pero solo hacían cosas buenas para que en esta vida les pasaran cosas buenas. Incluso la gente que decía, ah, hoy es un día en el que puedo hacer arquería y salir a divertirme y a aventar piedras y a jugar. En estos días decimos a jugar fútbol o, o jugar básquetbol. Pero a él no le gustaba la gente que jugaba, que solo iba a jugar juegos. Si alguien tenía tiempo, recitaban recitaciones, plegarias o leyendo las biografías de los grandes seres del pasado. Esto era algo que le gustaba. Así que en estos días hay películas o libros de los grandes maestros. En ese entonces él leía textos de súplicas o canciones de los grandes maestros. Esta era su naturaleza. Todos los asistentes a su alrededor y todos los campesinos y la gente a su alrededor le decían al Karmapa. Todos los grandes karmapas del pasado se han vuelto los gurús de los emperadores chinos. Y en estos días, a donde vayas, a India, a Chango, a cualquier lugar, no hay nadie que sea más respetado que nosotros. Así que debemos de intentar reunir a toda la gente en todas las áreas de Tibet y ver si podemos construir monasterios en los lugares donde no se han construido monasterios y juntar mucha gente. Y si no hacemos esto ahora, en el futuro nada irá bien. Entonces, mucha gente decía esto, que tenía una perspectiva a largo plazo. Y le decían esto a Mikio Dorje, le expresaban esta opinión. Y había gente que también solamente lo criticaba o decía, "Ah, solo hagan un poco, deberían de hacer solo un poco". Y también lo que alguna gente decía era, ah, has abandonado lo mundano, pero no tienes nada de poder mundano, deberías de tener un poco. Hay gente que eh, va a admirarnos. Y si solo estás en el Dharma y no tienes ningún interés en actividades mundanas, nadie nos va a respetar, nadie nos va a admirar. Si solo estás en el Dharma y no haces un poco de las actividades mundanas, un poco de actividades de Dharma y también un poco de actividades mundanas, ¿cuál es el punto de esto? Entonces mucha gente le decía esto insistentemente y cuando decían esto, Nikki Dorje decía, no, 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 no hay manera peor que pensar que esta. ¿Cómo es que me volveré un gran lama para todo el mundo? En hacer mucho ruido y pretender que somos muy, muy grandes lamas. Esto no es
Así, por tener gran bodhicitta, es que nos volveremos, es que nos hemos vuelto eh, merecedores del respeto de los emperadores de China. No es porque hablamos de nuestras grandes cualidades, es por la bodhicitta. Y ahora que nos hemos vuelto merecedores del respeto de los emperadores chinos, actuamos como mendigos, rogando. Él simplemente dejó que la fama del campamento se volviera, siguiera su propio curso, no forzó nada. Pero decía, la gente de Tibet se ha vuelto muy avariciosa, así que debemos de hacer todo lo que podamos para hacer para que nuestra fama decrezca, de hecho, para que no seamos tan famosos. Entonces, cuando él trataba de ir a lugares aislados donde pudiera ser el mayor beneficio, puesto que no había monasterios. Así que en el gran campamento del Karmapa no se quedó en un solo lugar, fue a muchos distintos lugares y acampaban allí. Y puesto que iba de lugar en lugar, siempre tenía que moverse. Y la razón por la que se movía a otros lugares era porque así podía influenciar a más personas en esas áreas. Y decían, porque estas personas pueden admirarte si vas a otros lugares. Entonces dijo, esto no es tan... Y dijo, si te casas en un solo lugar no es tan bueno porque entonces la gente se volverá... em, y si te mueves de un lugar a otro, entonces llevarás mayor beneficio a los seres, dependiendo del lugar donde estés. Así que incluso si no puedo practicar el Dharma, no voy a tratar de engañar a la gente para obtener fama mundana y bienes. No voy a pretender ser algo que no soy, así dijo. Y Mikio Dorje, esta era su intención real, era el dejar de lado a todos los monjes del campamento e ir a lugares aislados y decir, iré a un lugar aislado. Y dijo esto muchas veces, pero cada vez que tenía que iba a ir a un lugar aislado, todo el mundo le decía, no puedes hacer esto será muy malo para la gente si te vas como Milarepa, a un lugar aislado, como Milarepa que se quedó en un lugar donde no había nada, él no tenía ningún deseo, y eso era lo que él realmente quería hacer, no quería estar en el campamento. Así que también en Kongpo había un monasterio llamado el monasterio de Tselakang, y llamado el Gran Tesoro Negro del Karmapa. Y es algo de lo que hablaré en algunos días. Pero después, desde el tiempo de del Karmapa Dusum Khyentse, todos los objetos que el Karmapa Dusum Khyentse utilizó y los emperadores mongoles, todos los objetos estaban allí en este tesoro. Y Mikhe Dorje abrió este tesoro de Kongpo. Y estaban todas estas estatuas que representaban el cuerpo, palabra y mente y telas. Cuando Mikhe Dorje vio esto, dijo, si todo lo que necesitamos es riqueza y posesiones, las tenemos. Había estas hermosas eh, ropas de seda, hábitos de seda y cosas que ya no se ven en estos tiempos. Pero lo que dijo Mikhe Dorje fue, cuando los reyes poderosos
con la conexión, cuando establecemos conexiones con gente poderosa como los emperadores mongoles y chinos, como la conexión con los reyes mongoles. Entonces, estas cosas naturalmente vienen a nosotros, pero Tibet es como si todo el mundo estuviera eh, poseído por espíritus y entonces todo el mundo hace acciones no meritorias. Así que la gente en estos días no necesitamos estas telas finas y no los dejó utilizar ninguno de los objetos o las telas que eran muy suntuosas y no los dejó utilizar ninguno de estos para... él no usó ninguna de estos, ni siquiera una de estas ropas de seda mongola. Entonces, esto es algo que él hizo. Y también cuando Mikio Dorje fue a Gongpo, lo que pasó en Gongpo fue que la región de Gongpo es básicamente estaba dominado por Karma Kagyu. Y en el tiempo de el séptimo Karmapacho Gyatso, él instauró lo que se llama las reglas de Dharma disciplinarias, muy estrictas. Así que Mikio Dorje, el Karmapa previo, tuvo un gran entendimiento de esto y sus asistentes también entendían muy bien las tradiciones políticas y religiosas. Pero en estos días, dice Mikio Dorje, no tenemos gente así. No tenemos nadie que... Todo el mundo ha cambiado, es una mala era. Y en un tiempo como este, si hacemos algo así, solo estamos desperdiciando. Así que no soy capaz de hacer esto. Así que fueron el área de Nachuk en la actualidad. Y el líder de Nachuk se llamaba Tarpapum. Así que esta área era mongola, de hecho. Y invitaron a Mikio Dorje. Y en la región de Tamshung, que es un área muy grande, en esta área muy grande, le dijeron, deberías de hacer un gran monasterio. Toda la gente de allí, de Mongolia, los nómadas del norte pueden reunirse allí y volverse monjes. Y los mongoles naturalmente estaban de acuerdo con esto, pero dijeron, en el futuro esto no funcionará, así que no aceptaron. Y como dije el otro día, el rey de Chang también quería que Mikio Dorje se quedara en el área de Chang y que él lo apoyaría y le daría ofrendas y realizar actividad política y de Dharma, pero Mikio Dorje no aceptó. En ese tiempo él dijo, si quisiera solamente estudiar los sutras, podría ir. Pero creo que no tiene sentido hacer esto, así que no lo hice. Así que no le gustaba que todo fuera como excelente y suntuoso y de reyes, así no le gustaba esto. Y en particular, durante el tiempo del séptimo Karmapacho Gyatso, tenía un lugar muy suntuoso, muy bello, y después
Estaba este gran monasterio muy increíble. Había 30 ladrans diferentes y después cuando Mikio Dorje fue a Tíbet Central, solo había tres, solo quedaban tres. Una era la cocina y Chogyatso, y de todo lo demás había sido, se había reducido, ya no quedaba nada de esto, pero el campamento principal, para los campamentos subsidiarios, en ese periodo de tiempo había 10 ladrangs diferentes. Y entonces al final de esto, Mikio Dorje dijo, deberían de deshacer todo, empacarlo, y entonces Gyaltsab Rinpoche se lo terminó con 5 o 6 estudiantes. Entonces Mikio Dorje dijo, mucha gente invitó a Mikio Dorje a la región de Amdo y a Kham, pero él no aceptó ir, y la razón es que él dijo, es mejor ir al Tíbet Central. Una razón es que la gente no tiene tanta fe en otros lugares y no tienen tanto que ofrecer. Y al menos cuando llegas al Tíbet Central no hay madera y no hay sal. Ni siquiera pueden poner sal en las cosas. Así que es mejor ir al Tíbet Central porque hay menos eh, comida contaminada y hay menos acciones negativas. Así que es mejor ir al Tíbet Central. Hay mucha gente poderosa, con dinero en Kham, y la gente pensaría que es mejor quedarse allí, puesto que hay recursos. Pero la región de Kham, este propio pequeño reino, es un lugar en el que el Karmapa podría quedarse, pero el Karmapa no se quedó allí. Fue a Tíbet Central, dijo, la gente no tiene mucha fe, no tiene buenos recursos, así que es bueno quedarse allí. Así que por eso se quedó allí. Y cuando se quedó allí, dijo, algunos asistentes de él no pudieron, no estaban contentos con esto. Aquí no tenemos buena comida, dijeron, y así que no se quedaron allí con él y se fueron a la región de Kham. Y Mikidori dijo, está bien, pueden irse. Y les dio tantas cosas como ellos quisieron y los mandó a Kham. Así que Mikidori, cuando estaba vivo, mucha gente le hizo ofrendas, pero él realmente no se quedaba con ellas. No acumulaba cosas, simplemente las daba a otros. Así que, de hecho, en el campamento no había mucho que comer y que tomar, así que la gente siempre se estaba quejando. No acumulamos nada, así que no tenemos suficiente que comer y que beber. Así que protestaban al respecto. Y Mikio Dorje decía, dicen que no he intentado en acumular nada y obtener cosas. Y esto es real, pero la verdad es que no me interesa porque las posesiones de esta vida, pero no es así realmente, porque realmente las posesiones de esta vida son por el karma de la vida pasada. Así que si ustedes no tienen el karma de tener esto en esta vida, por mucho que hagan, no tendrán el karma de obtener cosas en esta vida. Si se concentran en las siguientes vidas y en hacer virtud en esta vida, tendrán suficiente para otras vidas y para esta. Así que no usen el cuerpo, palabra y mente solo con el propósito de esta vida para nada. Esto no tiene sentido. Así que este era la naturaleza de Mikio Dorje, su carácter. Así que si lo vemos desde una perspectiva, podremos pensar que Mikio Dorje no tenía idea de cómo hacer las cosas, puesto que en el tiempo de Chogyatso, del séptimo Karmapa, el campamento era realmente impresionante y tenía mucha influencia en ese tiempo, tanto en el sentido del Dharma como políticamente tenía mucha influencia.
Y con Mikio Dorje todo esto se perdió y se volvió muy... esto, él no le dio atención a lo político y al poder político y religioso, pero si pensamos en términos del Dharma, la manera en la que él pensaba es como se describe en el Dharma, así que si pensamos en términos de Dharma, yo creo que esto estuvo bien. Mikio Dorje él mismo pensó, voy a hacer las cosas como se enseña en el Dharma, ya sea que parezca bueno o malo, lo voy a hacer de esta manera. Así que está claro que él era una persona así. Y ahora tendremos un pequeño descanso y nos reuniremos de nuevo y enseñaré esta siguiente acción virtuosa. Así que enseñaré tanto como pueda acerca de la quinta y de la sexta acción virtuosa. 다시함이야 앙에 지 리제 주버디 슈아기 도스 베즈르도 슈이 다데야 디 머슈 관이야 안드린데 아 아주 Así que ahora voy a hablar acerca de la sexta acción virtuosa de la autobiografía de las acciones virtuosas. Pero antes de hablar de esto, 슝지 고아당 안 라와도지 내조 유원수 durante el tiempo de el 16 Karmapa, los kempos del monasterio de Rumtek, y después cuando yo llegué a India, 쥐어버까와 땅안주 겹지 캐노르치 주름이었어. India, un lama del cual recibí mucha bondad, de quien recibí muchas enseñanzas sobre filosofía y las canciones de Milarepa, que el post Sultan Gyaltsab Rinpoche, él ahora tiene 80 años. No puedo recordar exactamente, pero hoy es su cumpleaños. Así que me gustaría tomar esta oportunidad en su cumpleaños y desearle una larga vida, larga y estable, y que todas sus intenciones y deseos se realicen espontáneamente, y que todos sus estudiantes sean capaces, que todas sus actividades del cuerpo, palabra y mente plazcan a sus gurús. Así que esta es mi inspiración. Que los lamas gloriosos vivan una larga vida, que todos a través del espacio sean felices y que todos puedan ser llevados al estado de budeidad. Ahora, no tengo mucho que decir, solo un poco. Así que me gustaría hablar de la sexta de las acciones virtuosas de estos versos autobiográficos. Y en términos del tema, es el séptimo de los preliminares, ir por refugio a las tres joyas que son, que no engañan. Y el verso lee así. 기도 탐지 군소 캠바에 시나라데 부스자면 디아다게 리제 인념 기소야 돼 버려.
Este es el verso. Y dice, a excepción del verdadero refugio, las tres joyas, no obtuve convicción refugiándome en otros. Las tres joyas conocen de toda felicidad y sufrimiento. En los demás no tuve ni un ápice de soporte ni de esperanza. Pienso en esta como una de mis acciones virtuosas. Así que en las instrucciones en entrenar en las historias de liberación, escrito también por Minkyo Dorje, él dijo, algunas personas pueden pensar que si no hacemos algo para esta vida, para el propósito de esta vida, no sabremos cómo hacer nada, nuestro cuerpo y mente no tendrá, em, no tendremos cosas para mantener a nuestro cuerpo y mente sanos o cómodos. Pero lo que pensó Minkyo Dorje es que si en vez de trabajar para el beneficio solo de esta vida, sino que trabajamos para el beneficio de las siguientes vidas, no solamente obtendremos abundancia y cosas buenas para esta vida. Todo, puesto que toda la felicidad o el beneficio viene para nosotros mismos y para otros, eh, viene de proteger a otros del sufrimiento. Y así en el momento en el que el, el karma regrese a nosotros, así en el momento en el que logremos un poco de placer en esta vida a través de acciones no virtuosas, entre más placeres ganemos para nosotros, mayor daño estaremos infligiendo a otros. Y así el karma negativo regresará a nosotros. Estamos tan contaminados por la ignorancia que no entendemos este ciclo. Pero las tres joyas nos explican esto y nos dan un poco de entendimiento de cómo funcionan las acciones, el karma, la causa y el efecto. Y cuando generamos convicción en esto, la gente que no tiene virtud no lo puede entender. Pero si nosotros logramos generar esta convicción en el karma, la causa y el efecto, naturalmente no necesitamos, naturalmente nos esforzaremos por encontrar felicidad en esta vida y en vidas futuras también tendremos abundancia y cosas benéficas. Y la base o la fuente de toda felicidad en esta vida es la bondad de las tres joyas. Eso podemos entenderlo. Y cuando entendemos esto, podemos ver que las cosas que nos engañan, el refugio que no es certero o confiable, una vez que entendamos esto, entenderemos que las tres joyas son confiables y no tendremos ningún, ningún pensamiento que nos lleve a tomar refugio en cualquier otro tipo de refugio. Y si tenemos esta fuerte convicción de saber las razones por las que las tres joyas son confiables, entonces incluso algún desastre natural o un daño por enemigos o enfermedades, no necesitaremos pensar en métodos para revertirlos o para... no necesitamos generar ninguna otra acción que seguir las enseñanzas de las tres joyas. Así que si tenemos confianza en las tres joyas, pensaremos que no hay otra manera de protegernos. Así que es muy importante que realmente confiemos en las tres joyas. Así que es muy importante que sepamos que las tres joyas están en lo correcto.
Así que si sentimos esta convicción, iremos más allá como monásticos o al menos sabremos que si no podemos ayudar a otros, podemos no dañarlos. Y si sabemos esto, otras personas tampoco serán capaces de dañarnos y solo les llevaremos, solo nos darán beneficio. Así que esta es una manera en la que en vez de dañarnos los unos a los otros, nos ayudaremos los unos a los otros. Así que cuando hablamos de las tres joyas como fuente de toda felicidad y beneficio, esto surgirá naturalmente si en cambio decimos que somos monjes o monjas, somos monásticos y nos ponemos miles de diferentes hábitos monásticos, pero no abandonamos estos pensamientos maliciosos de dañar a otros. Ningún ser sintiente va a creer que eres un practicante o un monástico. Así que si somos buenos monjes o monjas o practicantes de Dharma, esto se reduce así tenemos la creencia en las tres joyas y en el karma, causa y efecto. Y Miki Dorje pensó en esto, dijo, y quizá no lo puedo practicar yo mismo, pero tengo un poco de entendimiento al respecto de esto. Así que en el futuro, siempre, incluso si tienes karma y aflicciones, y no puedes practicar esto en el futuro. De todas maneras, es muy importante que obtengas un entendimiento de esto. Creo que esto es un punto muy importante. Entonces, creo que es importante dejarlo aquí hoy. Mañana tenemos descanso. Tenemos día libre de las enseñanzas, así que tendremos 2 días de descanso y después continuaremos. Y como dije el día de ayer, hablando acerca del gran campamento, trataré de hablar un poco de esto la próxima semana. Así que hoy y mañana estudiaré un poco, pasaré tiempo estudiando, así que creo que hoy es suficiente. Creo que es suficiente por hoy. Ahora recitaremos las plegarias de dedicatoria.